Las manifestaciones clínicas van a depender del defecto que se presente. Así, ante respuestas defectuosas de anticuerpos, habrá una mayor susceptibilidad frente a las infecciones. Dentro de estas enfermedades tenemos la A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, el síndrome del hiper-IgM, la inmunodeficiencia común variable. Cuando los defectos son a nivel de la inmunidad celular, se presenta una mayor susceptibilidad frente a infecciones oportunistas, como la inmunodeficiencia combinada severa, el déficit de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, Wiskott-Aldrich, entre otros. Cuando se presentan déficits de los componentes del complemento, habrá una mayor susceptibilidad a infecciones por Neisseria y presencia de algunos síndromes clínicos, como es un ejemplo el angioedema hereditario. Cuando los defectos son en la vía de reducción del oxígeno en los fagocitos, dará lugar a la formación de abscesos o granulomas según el patógeno, y la enfermedad típica es la enfermedad granulomatosa crónica. Cuando son los defectos a nivel de la adherencia leucocitaria, esto me dará lugar a una leucocitosis persistente. La terapéutica específica de las inmunodeficiencias primarias se apoya en los tratamientos sustitutivos. Gamas globulinas para las deficiencias predominantes de anticuerpos y trasplante de médula ósea para el caso de deficiencias combinadas y algunas deficiencias severas de los fagocitos. Debemos de tener en cuenta que los procesos infecciosos deben ser tratados enseguida con dosis apropiadas de antibióticos. El uso profiláctico de los antibióticos de amplio espectro y que generan poca resistencia da buenos resultados. El uso de agentes antivirales, en el caso de infecciones virales persistentes o severas. Debemos de tener en cuenta también que todo paciente que tiene deficiencia de la respuesta inmune celular y necesite ser transfundido, deberá hacerse con sangre irradiada y filtrada de leucocitos por el riesgo de la reacción del injerto contra el huésped posttransfusional. Igual cuidado se debe tener con las vacunas que usan gérmenes, las vacunas con gérmenes vivos como la Sabin, la BCG o con virus atenuados. Está totalmente contraindicado en estos pacientes. La transfusión de plasma fresco puede ser útil en el caso de deficiencias de complemento. Debemos de pensar que un tratamiento correcto, instaurado en forma temprana, nos permite disminuir la morbimortalidad de estas inmunodeficiencias. El uso de las gamas globulinas está indicado para las deficiencias predominantes de anticuerpos. Estos preparados se obtienen a partir de pools de donantes sanos seronegativos. Existen preparados que son de administración endovenosa y de administración subcutánea, siendo esta última la más utilizada, la subcutánea, tanto por su eficacia como porque es bien tolerada. Debemos de recordar que lo que se pretende es reponer la función de los anticuerpos y no la cantidad de inmunoglobulinas deficitarias que tiene el paciente. Los niveles séricos protectores son cuando la concentración es mayor a 700 miligramos por decilitro. Así, en pacientes que tienen pérdidas de inmunoglobulinas, como en el caso del síndrome nefrótico, enteropatías perdedoras de proteínas, no se les da estos preparados de gamma globulinas a pesar de la hipogamma globulinemia que presentan.
El trasplante de médula ósea está indicado en las inmunodeficiencias combinadas severas, en las deficiencias severas de fagocitos, y para ello se requieren de un donante HLA idéntico relacionado. Pero como sabemos que esto no siempre es factible, existen bancos de médula ósea y de células de sangre de cordón para la búsqueda de los donantes histocompatibles no relacionados. También se han desarrollado en el laboratorio técnicas de depresión de linfocitos T. El riesgo de usar una médula no histoidéntica es la enfermedad de injerto contra el huésped. Esto es mediado por los linfocitos T maduros del donante, que reconocen como extraño al organismo receptor, con daños que pueden llegar hasta ocasionar la muerte. La terapia enzimática usando ADA conjugada a polietilenglicol se ha visto que da mejoría en algunos pacientes que tienen deficiencia de esta enzima. La terapia génica, que consiste en corregir el defecto genético mediante la introducción de una copia correcta del gen mutado utilizando retrovirus como vector, se ha desarrollado y ha tenido eficiencia en el caso de la deficiencia de ADA y de la cadena gamma común, y hoy se encuentra en desarrollo para otras inmunodeficiencias primarias. En cuanto al tratamiento con citoquinas, el uso de interferón gamma recombinante en forma profiláctica ha dado resultados en el caso de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Si bien la clínica del paciente orienta para el diagnóstico definitivo se hace a través de las pruebas de laboratorio que incluyen un hemograma con recuento y fórmula leucocitaria, estudio de las distintas poblaciones linfocitarias como linfocitos T, linfocitos B, células NK, subpoblaciones de linfocitos T, CD4 y CD8, determinación de anticuerpos preformados como las isoaglutininas, cuantificación de inmunoglobulinas séricas, cuantificación de IgA, de IgG, de IgM, evaluación de mecanismos microbicidas dependientes del oxígeno, como la prueba de reducción del NBT, estudios del sistema complemento, haciendo valoración de la vía alterna del complemento en unidades hemolíticas al 50%, cuantificación de fracciones del complemento como C3 y C4. Como vemos, con estas pruebas podemos evaluar en forma cuantitativa y funcional las distintas áreas del sistema inmune, las cuales nos van a llevar a poder hacer un diagnóstico acertado de las inmunodeficiencias primarias. Como vemos, en esas pruebas de primer nivel se incluyen el hemograma, la cuantificación y determinación de las principales subpoblaciones linfocitarias, el estudio del sistema complemento, evaluación de mecanismos microbicidas dependientes de oxígeno, entre los que se incluyen reducción del NBT, oxidación de la dehidrorodamina, que es una prueba que se hace por citometría de flujo, búsqueda de anticuerpos preexistentes, como vimos en el trabajo práctico, las isoaglutininas, la cuantificación de las inmunoglobulinas séricas, que también las vimos en la práctica. Y estas tablas muestran los estudios de las distintas áreas de la respuesta inmune, divididas en dos niveles. El nivel 1 vemos que son estudios que están al alcance de cualquier laboratorio de mediana complejidad.
En el nivel 2 son estudios más complejos que requieren su realización en laboratorios especializados. En las tablas anteriores teníamos estudios de la respuesta inmune humoral, celular, y aquí tenemos estudios de la respuesta inmune innata, que incluye el estudio de los fagocitos, del complemento y de las células NK.